Hola chicos y chicas, mi nombre es Roger, miembro de la Liga STEAM. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que funcionan los atomizadores? Bueno, pues el día de hoy responderemos a esa pregunta y a algunas otras más, tales como ¿cuál es la ecuación de Bernoulli? ¿Qué es el principio de Bernoulli? ¿Cuál es la ecuación de continuidad? Y cómo éstas se aplican a nuestra vida diaria. Así que ve por un lápiz, un cuaderno y una calculadora. ¡Comencemos! Para introducirnos en el principio de continuidad, vamos a hablar acerca de los ríos. Los ríos pueden ser bastante bravos y bastante caudalosos en lugares anchos y poco profundos. En cambio, en lugares bastante anchos y bastante profundos, el río circula en calma. También podemos ver esta situación reflejada en nuestra vida diaria, cuando al abrir la manguera podemos disminuir su área de salida. La velocidad con la que sale el agua es mucho mayor que cuando soltamos. Entonces utilizaremos estos principios y estas experiencias de la vida para responder la pregunta ¿cómo funciona la ecuación de continuidad? Vamos pues a la ecuación de continuidad. Consideremos un tubo con dos segmentos, uno más ancho y otro más angosto. En la parte más ancha, el agua fluye con una velocidad y en la parte más angosta el agua fluirá con otra velocidad. ¿Cuál es la relación entre uno y otro lado? Eso vamos a averiguarlo ahora. Consideraremos el fluido que fluye a través del tubo como un fluido ideal, es decir, incompresible. Si tomamos este fluido incompresible y medimos una pequeña porción en la parte inicial y luego medimos la misma porción en la parte final, veremos que sus características geométricas habrán cambiado. Es decir, que en la parte inicial el volumen que ocupaba será igual al volumen que ocupa en la parte final. Sin embargo, en la parte inicial, al ser más ancho el tubo, el espacio horizontal que ocupa es más pequeño. En la parte más angosta, el espacio horizontal que ocupa debido a las características geométricas del tubo, hace que éste ocupe más espacio. Sin embargo, el caudal al principio y al final sigue siendo el mismo, es decir, que podemos decir que es constante. El caudal que entra es el mismo que el caudal que sale. A esto vamos a llamarle como gasto volumétrico. Recordemos un poco cómo funciona la fórmula del caudal. El caudal es igual al volumen dividido entre el tiempo. También sabemos que el caudal es igual a la velocidad del fluido por el área transversal por donde circula. Este es constante, igual a la entrada y a la salida. Vamos con una pregunta rápida. En la ecuación de continuidad, ¿qué representa el área por el volumen? Vamos con las opciones. Inciso A, la velocidad del flujo. Inciso B, el caudal o gasto volumétrico del fluido. Inciso C, ninguno de los anteriores. La respuesta es el inciso B, gasto volumétrico. Gracias a los conocimientos antes mencionados, vamos con un ejercicio. Por una tubería de 3,9 centímetros de diámetro, circula agua a una velocidad cuya magnitud es de 4,5 metros por segundo. En la parte final de la tubería hay un estrechamiento y el diámetro es de 2,25 centímetros. ¿Qué magnitud de velocidad llevará el agua en este punto? Vamos con la respuesta. Conocemos los datos, sabemos que en la parte más ancha el diámetro es de 3,9 centímetros y en la parte más angosta el diámetro es de 2,25 centímetros. La velocidad en la parte más ancha será de 4,5 centímetros por segundo. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad en la parte más angosta? Gracias a la ecuación de continuidad que decíamos que el flujo es igual a la entrada que a la salida, es decir, que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, podemos decir que el área por la velocidad será constante, no importa el lugar donde midamos estos dos. El área en la parte ancha, por la velocidad en la parte ancha,
será igual al área en la parte angosta por la velocidad en la parte angosta. De acuerdo con la fórmula geométrica, la fórmula del área en función del diámetro es pi sobre 4 por el diámetro elevado al cuadrado. Calculemos entonces las áreas de ambos segmentos. El cálculo del área más grande, pi sobre 4 por 3,9 centímetros elevado al cuadrado. Multiplicamos estos valores y el resultado es 11,95 centímetros cuadrados. El área en la parte más angosta será pi sobre 4 por 2,5 centímetros cuadrados, igual a 4,91 centímetros cuadrados. Ya conociendo las áreas, vamos a reemplazarlos en la fórmula de la ecuación de continuidad. Despejando la velocidad en la parte más angosta, tendríamos que la velocidad en esta parte es igual al área en la parte ancha por la velocidad en la parte ancha dividido entre el área en la parte angosta. Reemplazamos los valores. El área en la parte ancha será 11,95 centímetros cuadrados por 4,5 centímetros por segundo, la velocidad en la parte más ancha, dividido entre el área en la parte angosta, 4,91 centímetros cuadrados. Multiplicamos 11,95 por 4,5 dividido entre 4,91 y tenemos la velocidad de 13,5 centímetros por segundo. Recordemos que la velocidad en la parte ancha era de 4,5 centímetros por segundo. En la parte más angosta esta velocidad es 13,5 centímetros por segundo. Es decir, que la velocidad incrementa. Esto responde a la pregunta que pasa cuando un tubo se encoge de manera abrupta. Vamos con un segundo ejercicio, esto para mejorar nuestra comprensión del tema. Un grifo llena un recipiente de 10 litros de volumen en 8 segundos. Determinar, inciso A, el valor del caudal en litros por segundo y en metros cúbicos por segundo. Inciso B, la velocidad con que fluye el fluido si el área de salida del grifo es de 12 centímetros cuadrados. Vamos con la solución. El volumen que debemos llenar es de 10 litros. El tiempo que tenemos es de 8 segundos. Sabemos que la fórmula del caudal es volumen dividido entre el tiempo. El volumen 10 litros, el tiempo 8 segundos. Reemplazando estos dos valores en la fórmula, tenemos caudal igual a 10 litros dividido entre 8 segundos, igual a 1,25 litros por cada segundo. La pregunta decía hallar el caudal en litros por segundo y también en metros cúbicos por segundo. Entonces, agarrando este 1,25 litros por segundo, vamos a transformarlo en metros cúbicos por segundo, conociendo la relación de que cada 1000 litros hay un metro cúbico. Bien, tenemos 1,25 litros por cada segundo, por cada 1000 litros es un metro cúbico. Metro cúbico arriba, litro abajo. Litro arriba, litro abajo se simplifican. Multiplicamos 1,25 por 1 dividido entre 1000. El resultado será 1,25 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Vamos con el inciso 2. La pregunta del inciso 2 o del inciso B era ¿con qué velocidad sale el agua por el orificio de la pila? Tenemos los datos. Sabemos, gracias a la parte anterior, que el caudal es de 1,25 litros por cada segundo. El área de salida de la pila es de 12 centímetros cuadrados. Sabemos que el caudal es igual al área de salida por la velocidad del fluido. Sin embargo, tenemos que convertir esos 1,25 litros por segundo a centímetros cúbicos por segundo. Esto porque el área está en centímetros cuadrados. Entonces, para que haya una correlación entre unidades, vamos a convertir 1,25 litros por segundo en centímetros cúbicos por segundo. Conocemos que cada litro contiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces, litro de arriba de 1,25 litros por segundo dividido entre litro abajo se van a simplificar. Tenemos 1,25 por 1000 igual a 1250 centímetros cúbicos por segundo. Recordemos que litro arriba con litro abajo se han simplificado y tenemos ese valor. En la fórmula del caudal, que es área por la velocidad, vamos a despejar la velocidad. El área que al principio estaba multiplicando va a pasar a dividir al caudal. Entonces la velocidad será igual a
1250 centímetros cúbicos por segundo, el resultado de la transformación, entre 12 centímetros cuadrados, que es el área de salida de la pila. Haciendo la división 1250 entre 12, el resultado es 104,17 centímetros por segundo. Ya conociendo la ecuación de continuidad, vamos a entrar al principio de Bernoulli. Para entrar en contexto del principio de Bernoulli, vamos a analizar el río más largo de América. Es el río Amazonas. Este río nace en Perú, pasa por Bolivia, pasa por Colombia y llega al océano Atlántico por las costas de Brasil, considerado uno de los ríos más largos del mundo. Este río pasa por toda la selva del Amazonas, pero recordemos que empieza en las cumbres del Perú. Es decir, que la trayectoria del río es bastante larga y la diferencia de alturas desde las cordilleras, que están a aproximadamente 4.500 metros sobre el nivel del mar, y llega hasta las orillas del Brasil, que está a 0 metros sobre el nivel del mar, pasa por diferentes alturas, pasa por diferentes presiones. Recordemos que la presión atmosférica afecta a todo lo que está por debajo de la atmósfera, es decir, todo lo que nos rodea. Entonces, el río se ve afectado por la presión, se ve afectado por la energía potencial a diferentes alturas y también se ve afectado por su velocidad. ¿Por qué? En algunos lugares el río es bastante rápido, es bastante bravo. En otros lugares es bastante tranquilo, es bastante quieto. Entonces, ¿cómo podemos comprender este comportamiento? Gracias al principio de Bernoulli lo vamos a descubrir. Vamos con el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli no es nada más que un equilibrio de energías. Tenemos tres energías esenciales que sufre el líquido. Tenemos una energía cinética que hace referencia al movimiento del fluido. Tenemos una energía potencial que hace referencia a la altura donde se encuentra el fluido. Y tenemos una presión que hace referencia a la presión a la que está sometida ese fluido en ese punto. Como sabíamos, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la energía inicial será igual a la energía final. La energía en una parte alta del río será igual a la energía en una parte baja del río. Pero ¿cómo es esto posible? Si en una parte alta la velocidad es bastante lenta y en una parte baja la velocidad es bastante rápida, ¿qué pasó con la energía? ¿Dónde se fue? La energía se transformó de energía cinética a energía potencial. En la ecuación tenemos que la densidad hace referencia a la densidad del fluido, la velocidad hace referencia a la velocidad que tiene el fluido en ese punto del estudio. Tenemos la gravedad que afecta a la energía potencial. La gravedad vamos a considerar 9,81 metros por cada segundo al cuadrado. La altura hace referencia a la altura a la que se encuentra el fluido. Entonces, la energía que está por un lado va a ser igual a la energía que está por el otro lado. Por eso tenemos unos y doces. Esto hace referencia a los puntos de estudio, la parte 1 y la parte 2. Entonces, para comprender mejor este concepto, vamos con algunos ejercicios. Antes de los ejercicios, vamos a una pregunta rápida. De acuerdo al principio de Bernoulli, ¿qué se mantiene constante a lo largo de una línea de corriente? Las opciones son: inciso A, la energía y el trabajo. Inciso B, la presión. Inciso C, la energía cinética por unidad de volumen. Inciso D, la energía potencial por unidad de volumen. La respuesta es el inciso D, la energía potencial por unidad de volumen. Ahora, ya conociendo el principio de Bernoulli, vamos con algunos ejercicios. Un tanque de agua elevado puede fluir por una tubería que está provista de una válvula a 12 metros por debajo del nivel del tanque.
Si la presión atmosférica es de 101.325 pascales, vamos a determinar, inciso A, la presión de la válvula cuando está cerrada. Vamos a apoyarnos en el principio de Bernoulli para resolver este ejercicio. Sabemos que la energía en un lado será igual a la energía en el otro lado. ¿Cuál va a ser nuestro lado inicial? Va a ser el tanque, que está a 12 metros sobre el nivel de la válvula. ¿Y cuál va a ser nuestro lado 2? Va a ser el lugar donde se encuentra la válvula. En este momento, en este punto, la válvula se encuentra cerrada, es decir, que no hay movimiento de aguas. Al no haber movimiento de aguas, la energía cinética se desprecia en ambos lados, tanto en la parte inicial como en la parte final. Despreciando la energía cinética, tenemos la ecuación que la densidad por la gravedad por la altura, lo que corresponde a la energía potencial, más la presión, será igual a la densidad, la gravedad por la altura, más la presión en la parte 2. Despejando la presión 2, es decir, esa densidad, gravedad y altura 2 va a pasar al otro lado a restar. Tenemos que la presión 2 es igual a densidad, gravedad por altura, más la presión en la parte 1. Reemplacemos valores. La densidad del agua es de 1000 kilogramos por cada metro cúbico. La densidad y la gravedad es de 9,81 metros por cada segundo al cuadrado. La altura inicial es de 12 metros. Más la presión atmosférica, dijimos que era 101.325 pascales. Menos la energía potencial en la parte final. Recordemos que la parte final está al nivel del piso, es decir, que no tiene energía potencial, por eso no se considera. Hagamos la multiplicación y la suma. 1000 por 9,81 por 12 más 101.325. Operando tenemos que la presión en la parte 2 será de 218.925 pascales. Es decir, que en la parte final, donde se encuentra la válvula, tenemos una presión de 218.925 pascales. Vamos con el inciso B. Dice, ¿cuál es la velocidad con la que sale el agua cuando se abre esta válvula? Otra vez vamos a apoyarnos en el principio de Bernoulli, que dice que la energía se conserva. Entonces, en este caso ya estamos abriendo la válvula, es decir, que va a existir un movimiento. Como existirá un movimiento, las energías cinéticas no se pueden despreciar como en el inciso anterior. Lo que sí vamos a despreciar en esta parte es la presión en la parte 1, así como en la parte 2. ¿Por qué? Porque al abrir la válvula se libera la presión contenida y tanto la parte superior donde se encuentra el tanque y la parte inferior donde se encuentra la válvula están sometidas a la presión del medio ambiente. La presión del medio ambiente en 1 es igual a la presión en el medio ambiente en la parte 2, entonces esos dos se pueden simplificar. Simplificando esas presiones tenemos un medio de la densidad por la velocidad en la parte 1 elevado al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura será igual a un medio de la densidad por la velocidad en la parte 2 elevado al cuadrado más la densidad gravedad por la altura en la parte 2. Sin embargo, la velocidad en la parte 2, al tratarse de una válvula, será mucho menor a la velocidad en la parte 1, al tratarse de un tanque. Es decir, que la velocidad en la parte del tanque es imperceptible. No podemos medir rápidamente su velocidad. Por eso vamos a considerar que la velocidad en comparación con la parte 2, es decir, la velocidad de salida es mucho menor, no consideraremos la velocidad en el tanque. Así pues, vamos a eliminar esa energía cinética en la parte superior. Eliminando esos dos y despejando la energía cinética, tenemos densidad por la gravedad por la altura menos la densidad por la gravedad por la altura en la parte 2 es igual a un medio de la densidad por la velocidad elevado al cuadrado. Factorizando y despejando la velocidad, tenemos que la velocidad elevado al cuadrado todavía va a ser igual a 2 por la densidad por la gravedad por la altura 1 menos la altura 2. Hemos factorizado densidad, gravedad y el número 2, dividido entre la densidad.
densidad arriba, densidad abajo se van a simplificar. Como tenemos velocidad elevada al cuadrado, vamos a aplicar una raíz a ambos lados. Se simplificará la velocidad elevada al cuadrado y el resultado será raíz de 2 por la gravedad por la diferencia de alturas. La velocidad será 2 multiplicado por la gravedad, 9,81 metros por cada segundo al cuadrado por la diferencia de alturas. Recordemos que la válvula se encuentra en la parte inferior y el tanque se encuentra en la parte superior. La diferencia de alturas es de 12 metros, entonces aplicamos 12 metros como diferencia de alturas. Multiplicando 2 por 9,81 por 12 y sacando raíces del resultado, tenemos que la velocidad al final será de 15,3 metros por cada segundo. Vamos con un ejercicio más para despejar cualquier duda que haya sobre el principio de Bernoulli. Un policía miope dispara con su arma favorita a un ladrón. Por suerte para este, la bala no da en el blanco, pero una de las balas perfora un tanque de agua. ¿Cuál es la velocidad con la que sale el agua, considerando que encima del orificio de la bala hay 0,5 metros de agua? Pongámonos en contexto. Un policía está persiguiendo a un ladrón y este le dispara, sin embargo, con tan mala puntería que ese disparo llega a impactar en un tanque de agua. El orificio que hace la bala en el tanque se encuentra a 0,5 metros por debajo del nivel del agua. La pregunta es, ¿a qué velocidad saldrá el agua de ese tanque? Bien, vamos a usar el principio de Bernoulli, que decía que la energía en un lado es igual a la energía en el otro. Entonces, inicialmente, no tenemos movimiento. En la parte superior del tanque no existe movimiento. Es por eso que la velocidad se descarta. Tenemos también que la parte superior y la parte final, donde está el orificio, están sometidos a la presión atmosférica. La presión atmosférica en la parte 1 es igual a la presión atmosférica en la parte 2. Por eso podemos simplificar también esas presiones. Finalmente tenemos que la densidad por la gravedad por la altura es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad en la parte 2, donde está el orificio, elevado al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura. Despejando la velocidad, tenemos que la velocidad elevada al cuadrado será igual a 2 veces la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas que existe entre el orificio y la superficie del tanque, dividido entre la densidad. Simplificando las densidades y aplicando raíz cuadrada a la velocidad, tanto al primer lado como al segundo lado, tenemos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la gravedad por la diferencia de alturas. Conocemos los valores, conocemos el valor de la gravedad, que es 9,81 metros por cada segundo. Y la altura, recordemos que decía que el orificio impactó a 0,5 metros debajo de la superficie del agua. Reemplazando 2 por 9,81 por 0,5 y sacando raíz a eso, la velocidad con la que sale el agua de ese recipiente será de 3,13 metros por cada segundo. Bien, este concepto del principio de Bernoulli podemos verlo reflejado en nuestra vida diaria. Podemos ver este concepto cuando regamos nuestro patio o cuando utilizamos una manguera. Si nosotros queremos que el agua salga con mayor velocidad, hacemos del orificio más pequeño. Si queremos que el agua salga con menor velocidad, pues liberamos el orificio. Sin embargo, ahora sabemos que el caudal que fluye por esa manguera se mantiene constante. Es decir, que no importa si sale más rápido o más lento, el caudal siempre será el mismo. Entonces podemos ya dejar de jugar con la manguera, a menos que lo necesitemos, ¿no? Vamos ahora con el científico del día. Como en toda la clase hemos hablado acerca del principio de Bernoulli, vamos a ver quién era Bernoulli. Daniel Bernoulli nació en Italia en 1700 y murió en 1782. Él fue matemático, fue físico, fue estadístico
y por deseo de su padre también fue médico. Gracias a sus estudios en medicina, una vez egresando de la universidad, trató de ser docente de la universidad. Sin embargo, esta universidad le cerró las puertas. En 1723, Bernoulli ganó el premio anual de la Academia de Ciencias de Francia. Esto le valió que Catalina I de Rusia pidiera personalmente que Bernoulli fuera a dar clases a San Petersburgo. En San Petersburgo convivió con un gran matemático, Leonhard Euler. Por 8 años trabajaron en San Petersburgo, en la universidad. Después de ese tiempo, volvió a su tierra natal y se convirtió en profesor de la materia que dictaba su padre. Bernoulli tiene muchos reconocimientos. Ganó 10 veces el Premio Nacional de Ciencias de París, solo superado por su gran amigo Leonhard Euler, que ganó 12 veces este mismo premio. Este científico ayudó en el desarrollo de lo que ahora conocemos como la mecánica de fluidos, que se aplica generalmente a el estudio de fluidos confinados en tuberías o recipientes cerrados. Respondamos la pregunta inicial. ¿Cómo funciona un atomizador? Gracias al principio de Bernoulli, sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, le brindamos energía al atomizador, apretando por un lado y emanando una cierta presión negativa. Esta presión negativa hace que el agua contenido o el alcohol contenido dentro de un recipiente suba por el pequeño tubo que está en el centro. Al aplicar esta presión, disminuye la presión sobre el tubo, el agua sube y gracias a la velocidad que se le imprime el viento, las partículas de agua salen despedidas. Antes de irnos, vamos a recordar qué aprendimos hoy. Aprendimos acerca del principio de continuidad, aprendimos acerca de quién era Bernoulli, aprendimos acerca de la ecuación de Bernoulli y cómo este se aplica a nuestra vida diaria. Podemos ver este principio en las mangueras, podemos ver este principio en los ríos que nos rodean, podemos ver este principio en muchas partes. Muy bien chicos, conmigo es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.